En este tema vamos a hablar de la ecuación de la recta, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante, antes de empezar a entender qué significa todo eso y todos los conceptos que vamos a ver en este tema, entender de dónde venimos y qué queremos, en este caso, a dónde queremos ir, ¿sí? Para comenzar, hablar un poquito de lo que habíamos visto hasta ahora. En el tema anterior habíamos hablado de vectores, ¿sí? Por lo tanto, los vectores que eran, en este caso teníamos dos puntos, ¿sí? A y B, y nosotros éramos capaces de hallar las componentes de un vector a través de qué metodología, que ya decía extremo menos origen, ¿sí? Teníamos un vector. Por lo tanto, un vector que tenía origen, tenía extremo, tenía un módulo, una longitud, ¿sí? ¿De acuerdo? Podía ser más largo o más corto. Tenía una dirección que era la recta sobre la cual este vector se encontraba, y luego tenía un sentido si sobre esa recta se estaba mirando hacia allí o estaba mirando hacia allí, ¿sí? Para entonces nosotros siempre, ¿qué hacíamos? Buscábamos siempre dos puntos, ¿sí? Teníamos un punto A, un punto B, o un C, un D, lo que fuera, y a partir de allí empezábamos a jugar. Hallábamos las componentes, con las componentes podríamos saber el módulo, podríamos saber, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Bueno, ahora en este caso vamos a cambiar el concepto, y en lugar de trabajar con vectores, vamos a trabajar con rectas, ¿de acuerdo? Por recta, veréis que por definición de recta hay un montón, ¿sí? Pero por recta lo que se entiende son un conjunto de puntos que están alineados, ¿de acuerdo? Con la misma dirección, ¿de acuerdo? Es decir, lo que habíamos hecho siempre con esas funciones de y es igual a 2x, por ejemplo, esas eran ecuaciones de la recta, ¿sí? Bueno, lo que sucede es que hasta ahora el vector, todos sabíamos que tenía una forma así, ¿no? Era definido, era limitado, tenía un módulo. Lo que ocurre aquí es que la recta es infinita, por lo tanto la recta iría hasta allí y se iría hasta el infinito, y por aquí lo mismo, se iría para allí, siempre con la misma dirección. Y la recta lo que está hablando es lo que representamos el conjunto de puntos que están alineados de acuerdo con esta dirección, ¿sí? Pues en este tema lo que vamos a hacer es aprender a describirla, es decir, a escribir la ecuación de la recta, y a partir de allí empezar a deducir cosas. Por ejemplo, saber si las rectas son paralelas, saber si dos rectas se cortan, saber de diferentes cosas que nos van a interesar saber de la recta. Por lo tanto, para en este caso llegar a ver qué tipo de ecuación vamos a utilizar, debemos saber en este caso qué necesitamos o qué es lo que define una recta, ¿de acuerdo? Una recta se puede determinar con dos puntos. Si yo tengo dos puntos, automáticamente puedo trazar una recta que pase por estos dos puntos y ya se vaya hasta el infinito, lo que haga falta, ¿sí? También lo que puedo necesitar a veces es, si yo tengo un punto y luego me dicen, y tiene este vector director, y aquí viene lo importante, por eso nos hablan de un vector director, porque en este caso aplicaremos los conceptos que vimos en el tema anterior, de vectores. Aquí tenemos un vector, llamémoslo si queréis v, ¿sí? Que tiene unas componentes. Unas componentes significa que tendrá una dirección, que es lo que me interesa. Y luego me dicen que tengo un punto. Pues lo que haré en este caso será decir, bueno, pues voy a aplicar este vector a este punto, ¿sí? Lo voy a colocar. Voy a hacer una recta que tenga esta dirección y que pase por este punto. Y automáticamente tendré, en este caso, la recta, ¿de acuerdo? En esta recta tengo un punto y un vector director que me marca la dirección de esta recta, ¿sí? ¿Qué más puedo tener? Lo que puedo tener en este caso es el punto y la pendiente. Es un concepto que veremos en este tema, que es el tema de la pendiente. Yo tengo un punto y luego además me dicen que sobre el plano horizontal, por ejemplo, tiene una pendiente de, pongamos 45 grados. Significa que tiene esta inclinación. Y por lo tanto, sabemos ya que nuestra recta tiene un punto, una dirección, automáticamente ya podemos trazar nuestra recta, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Por lo tanto, en este tema, en función de los datos que tengamos de inicio, si tenemos dos puntos, un punto método director o un punto una pendiente, vamos a crearnos nuestra ecuación de la recta de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Porque no todas las ecuaciones se adaptan a la información que tenemos previamente. Por lo tanto, en este tema lo que vamos a ir viendo es, al principio, vamos a ir viendo todas las posibles ecuaciones que podemos utilizar. Siempre se trata de la misma ecuación, ¿de acuerdo? Lo que pasa que es cómo construírnosla varía en función de los datos iniciales que tengamos, ¿sí? A ver, veremos cómo lo podemos hacer y cómo se pasa de una a otra, y finalmente veremos qué juegos podemos llegar a hacer una vez tengamos la recta descrita. Por ejemplo, esto podría ser igual a x en este caso, ya que en este caso tiene ángulo 45, ¿sí? Pues una vez ya tengamos nuestra ecuación, ya empezamos a comparar con otras ecuaciones, podemos analizar su pendiente, podemos hacer otras operaciones, pero lo primero de todo es saber, con los datos que tenemos, crearnos nuestra ecuación y a partir de allí jugar.